Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Juan capítulo 3, versos 30 y 31. Y con esta escritura vamos a comenzar hablando acerca de entendiendo la autoridad de Dios. Primeramente es necesario aclarar que la redención es una cuestión o un mover de renovar nuestra posición, de encontrar nuestro bien y nuestro mal solo en Dios. Es renovar nuestra posición, o sea, cambiarnos de donde hemos quedado a volver a donde estábamos en Dios. Gloria al Señor. Porque toda autoridad comienza y fluye de Dios. No fluye de los hombres, no fluye de los ángeles, no fluye del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. Toda autoridad sale y fue iniciada en Dios. La Biblia nos enseña que Él es la autoridad suprema. Gloria a Jesús. Y algo que podemos entender, aprender o acordarnos es que si yo lo toco a Él, toco su autoridad. Si lo toco a Él, toco también su autoridad. Aleluya. Por ejemplo, Hebreos en el capítulo 1, versos 1 al 3, la Biblia nos habla de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, no era su propia gloria. La semana pasada hablamos de que usted y yo tenemos en la tierra la posición que la luna tiene en el espacio. La luna no resplandece su propia luz. La luna resplandece la luz del sol. Y al el Señor brillar en nosotros, entonces nosotros resplandecemos no por nuestra propia luz, por su luz, por su gloria. El escritor de Hebreos está diciéndonos lo mismo, el cual, siendo el resplandor de su propia gloria, de su misma gloria, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Juan dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No está hablando, cuando habla de diestra, no está hablando de la derecha de Dios, porque sería imposible para nosotros hallar la derecha o la izquierda, el frente o la espalda de Dios, por cuanto la Biblia habla y nos enseña de que Él lo ocupa todo. Cuando la diestra, o esta palabra diestra en el griego, es usada para describir o para anunciar algo de Dios, está hablando de poder, está hablando de autoridad. Pero cuando se refiere al hombre, entonces puede estar hablando de poder o puede estar hablando de la mano derecha. Lo cual la mano derecha en el tipo humano, en el lenguaje humano de estos tiempos, era el poder de ese hombre, la mano derecha. Que es un poco cómico, pero es muy verdadero. Eran pocos los hombres, los niños que nacían izquierdos en ese tiempo. La mayoría de ellos, era un 85-90% de la población eran derechos. Era raro que hubiera un izquierdo en medio de la población. Esa es la autoridad de Dios. Que no tan solo si nos revocamos a la creación, no había nada cuando Dios comenzó a crear. Dios creó el mundo, el universo de la nada. No había ningún químico, no había ningún compuesto, no había ningún asteroide o un meteorito que él pudiera usar para crear entonces todas las cosas y, como dicen los científicos, crear una explosión y de ahí salió todo. No. Con el poder de su palabra creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con el poder de su misma palabra fueron creados los cielos, la tierra, el universo entero, las estrellas puestas en su lugar, el sol puesto en su lugar con orden de alumbrar, la luna puesta en su lugar con orden de resplandecer. Todas las estrellas las conoce por su nombre. Si hubiera habido una explosión hasta el día de hoy, todavía Dios estuviera aprendiendo el nombre de las estrellas. Pero por cuanto Él mismo las puso en ese lugar, la Biblia nos testifica, las conoce cada una por su nombre. ¿Por qué? Porque son de Él. Y al Él nombrar la creación, está tomando autoridad sobre la creación. Gloria al Señor. Esa es su autoridad. Autoridad que mantiene todo en su lugar. El mar, por ejemplo, hermanas, cuando el mar se sale de su cauce, es por orden de Dios. Porque hasta los mares, dijo Job, les has puesto límites. Hasta aquí llegarás y retrocederás. Y volverás a formarte y volverás atrás. Aleluya. No sale de su cauce sin la autoridad del Creador. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba durmiendo en la barca?
Y los discípulos allá tratando de esforzarse para mantener la barca, para que no se hundiera, para no perder todo. Y simplemente van donde Él porque ya no pueden hacer nada más. Y lo despiertan y le dicen: Señor, ¿no tienes compasión de nosotros que perecemos? No se preocuparon de Él. No le dieron: y tú te puedes ahogar. No. Perecemos. Jesús estaba lo más tranquilo durmiendo en medio de una tormenta. Y simplemente, ¿qué dice la Biblia? Va a la punta del barco al frente. ¿Y qué dice? Calla. Inmediatamente, dice la Biblia, se hizo bonanza. Esa palabra calla en el griego nos lleva a entender, o nos lleva al entendimiento de que es una palabra, por ejemplo, usada como cuando usted tiene el perro en la casa y está todo el tiempo, y usted nada más se vira y ¡ya! Y el perro allá mete el rabo entre las patas, pues se va para su esquinita y dice: habló el jefe. De la misma manera fue reconocido por la naturaleza quién habló en aquel instante. Calla. El viento le dice al agua: el jefe, tranquilo. Cuando se para delante de la tumba de Lázaro y llama a Lázaro por su nombre, la muerte reconoció aquella voz. El alma que había salido de aquel cuerpo había reconocido aquella voz. Aquel cuerpo que ya estaba, decían ellos, podrido y ya apestaba. Todo lo que se había comido o había comenzado a comerse aquel cuerpo, tuvo que devolverlo para formarlo nuevamente, porque quien habló tenía autoridad y había ordenado. Cuando Jesús llamó a Lázaro: sal fuera, Él no tuvo que decir: muerte, suéltalo, devuelvan todo lo que se comieron, el alma que regrese. No. Simplemente: Lázaro, sal fuera. ¿Qué dice la Biblia? Salió uno atado de la cabeza a los pies, pero como dicen en Puerto Rico, vivito y coleando. ¿Y qué dijo Jesús? Hubieron dos cosas que Él no hizo. ¿Puso la piedra? No, Él no puso la piedra. Nosotros pusimos la piedra. A Lázaro lo envolvieron en lienzo. Jesús no lo hizo, lo hicimos nosotros. Y algo más añadió: darle de comer. No porque Lázaro tenía hambre, pero para aclarar la duda de algunos que pensaban todavía no poder creer lo que habían visto. ¿Cómo los iba a sacar de la duda? Viendo al que estaba muerto comiendo. Lo mismo hizo Jesús con aquellos dos hombres que iban en el camino a Emaús. Nosotros que pensábamos que Él venía a libertarnos y que era el mero mero, y ya van 3 días que está muerto, no hemos sabido nada de Él. ¿Y qué son estas cosas que estáis hablando vosotros? Eres el único extranjero en toda esta tierra que no sabe lo que pasó. Cuénteme. A Jesús de Nazaret, gran profeta de Dios, enviado por Dios, y que los romanos lo mataron, y ya han pasado 3 días. Y comenzó Jesús, dice la palabra,
a declararle las escrituras. Y como era necesario que todo se cumpliese, cuando llegan a la casa, él hizo como que se iba. Y dice la Biblia, le insistieron. Todavía no lo han conocido, todavía no se han dado cuenta quién es. Pero las palabras que le había declarado habían comenzado algo en el interior que los llevó a insistir a aquel hombre a quedarse con ellos. Y cuando está con ellos en la casa, ¿qué hizo Jesús? Partió el pan, lo bendijo, les dio de comer y se desapareció delante de ellos. ¿Qué dijeron el uno al otro? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos declaraba las escrituras? Eso es autoridad. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 8, versos 5 al 10. La Biblia habla diciendo: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se maravilló Jesús por el entendimiento de aquel hombre en el asunto de la autoridad. Entendía y le había sido revelado a aquel hombre una revelación tan profunda de la autoridad que le dijo a Jesús: yo no soy digno de que entres a mi casa, pero yo creo que desde aquí mismo tú puedes hablar y mi siervo sanará. Jesús lo despide y cuando llega el hombre a la casa le dicen: hey, tu siervo está sano. ¿A qué hora fue? Ayer como a las 7. Y se acordó que a la misma hora estaba él con Jesús. Hasta que aquel hombre no tuvo el encuentro con Jesús, a mi opinión, no pudo entender a totalidad la autoridad del Señor. Jesús reconoció la revelación del hombre de cómo funciona también el reino de Dios. En estos días, en nuestros días, mucha gente piensa que saben lo que está bien y lo que está mal. Y nuestra cultura es tan testadura y egoísta con respecto a lo que es correcto o está bien a sus propios ojos. En otras palabras, como dice la Biblia, a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Y no tan solo eso, sino que como viven, declaran: yo soy mi propia autoridad. Yo soy mi propia verdad.
Yo soy, yo soy, yo soy. Pero mire lo que dice Isaías 5, 20 al 23. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Yo conozco muchos de esos. La mayoría de mis amigas eran así. Y se atrevían a mezclar todo para ser el hombre del grupo. Verso 23 dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Cuando la Biblia habla de impío, no es lo mismo de cuando habla de pecador. El pecador es aquel que no ha conocido de Dios ni nunca ha experimentado a Dios. El impío es aquel que ha conocido de Dios y ha experimentado de Dios y se ha apartado de sus caminos. La Biblia en el verso 23 termina diciendo, los que justifican al impío mediante cohecho, o sea, lo que hace mal, no te preocupes, yo estoy contigo, yo creo que tú estás bien, yo creo que tu opinión es la que cuenta. Y al justo, al decir la verdad, juzgan, apedrean, maltratan. Y es peligroso no tener nada más alto en nuestra vida que nuestra propia opinión. ¿Por qué? Simplemente porque hay factores espirituales que afectan nuestro pensamiento aún sin que nosotros mismos nos demos cuenta. Y debemos, hermanos, entender esta verdad de que Satanás no ciega nuestros ojos, él ciega nuestra mente. Y que la verdad es, incluso en la iglesia, que nuestro entendimiento de este tema muchas veces es muy corto, muy escaso. Por ejemplo, cuando hablamos de obediencia, pensamos en estudiantes, a los maestros, de esposas, a los esposos, de hijos, a los padres. Y todos piensan que esto no es justo, que es un castigo. El por qué tengo que obedecer a mis padres, el por qué tengo que obedecer a mi esposo, el por qué debo de obedecer a mi maestro, el por qué debo de someterme a la autoridad. No es justo. Yo soy mi propia autoridad. Y la mayoría de los problemas y de las dificultades, hermanos, que se levantan en la iglesia del Señor es simplemente por rebelión. Y es un problema que todavía no se ha resuelto, que todavía abunda. Nuestra cultura ha desarrollado el hábito de estar en control sin conocer la obediencia. El estar en autoridad sin saber obedecer. El querer vivir en autoridad sin estar bajo autoridad. Y simplemente la mayoría de esos problemas simplemente entendemos que son
y vienen del corazón. De lo cual dice el Señor que es lo más perverso y engañoso. No hay nada más engañoso que el corazón. Y perverso, dice el Señor. ¿Quién lo conocerá? Ni aún la misma persona muchas veces conoce la intención de su propio corazón. Aleluya. Es por eso una de las razones que necesito practicar, disciplinarme bajo la autoridad de Dios. No va a ser algo que va a ser aprendido de la noche a la mañana. Lleva dedicación, lleva disciplina, va a llevar muchos golpes, va a llevar, quién sabe, muchos tropiezos. Pero al fin, dice la Biblia, que al principio la disciplina es dura, es amarga, no tiene sabor, no tiene alegría, no hay nada bueno en ello. Pero ya cuando pasa, crea fruto de obediencia, de amor, de sometimiento, de humildad, de sumisión. Gloria al Señor. Isaías capítulo 45. Isaías 45 versos 1 al 7. Perdón, versos 5 al 7, perdón. Isaías 45 del 5 al 7. Dicen, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, le está hablando a Ciro, está hablando de Ciro el rey. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo. Cuando dice para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta dónde se pone, está hablando de toda la tierra. Porque donde nace el sol, en el otro lado está oscuro. Pero cuando donde estaba de día es de noche, entonces en el otro lado que estaba de noche es de día. So, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Que no hay más que yo. El pensamiento del ser humano es cuando, por ejemplo, se dice blanco, negro, día, noche. Gabriel, un demonio. Dios, el diablo. Pero eso está bien mal. Si se dice Gabriel, entonces se puede decir Satanás. Pero Dios. Verso 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno, vuelve y repite, y ninguno más. ¿Ve ese más con acento en la A? No es ninguno más. Ninguno más que yo. Está hablando, no hay otro a mi lado. No hay otro sobre mí. No hay nada que pueda comparar. No hay nada existente que pueda compararse a mí.
Yo estoy solito en la tope de la pirámide. Bajo mis pies está todo lo demás. No hay nadie en mi misma posición. No hay nadie en mi mismo lugar. No hay nada ni nadie que pueda igualarse. Que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Dice que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. So, la pregunta es entonces, ¿de qué está encargado el enemigo? Porque el verso 7 Dios está diciendo que formo la luz y que creo las tinieblas. Que hago la paz y Él mismo crea la adversidad. Yo Jehová, dice, es el que hago todo esto. So, si estoy enfermo, Señor, reprende al enemigo en el nombre de... No. Que creo que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. ¿Sabe que Dios, Job, en medio de su aflicción, entendió esto y lo declaró a su mujer? Como mujer loca has hablado, como mujer fatúa has hablado, sin entendimiento. Tomaremos lo bueno de Dios, que hago la paz, y no lo malo, que creo la adversidad. Y el siguiente verso dice la Biblia, Dios, y en ninguna de estas cosas Job pecó. Pero ¿quién dio a Job ese entendimiento? Tomaremos lo bueno, solo lo bueno de Dios y no lo malo. No es Isaías mismo el que está hablando bajo su entendimiento, no, es Dios mismo hablando a través de los labios del profeta Isaías. Mire lo que dice el capítulo 46, versos 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Yo creo que Dios nos quiere dar entendimiento acerca de su autoridad. Porque a mi entender, hermanos, yo estoy entendiendo y he entendido y entendí por esta escritura cuando el Señor habla de que mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que no hay nada
en este mundo que pueda detener la obra de Dios. ¿No dijo Jesús sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿No dijo Dios mismo, mi palabra no retornará a mí vacía, sino que hará la obra por la cual fue enviada? ¿No dijo Jesús, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra? Que todo el que creyere, todo le será posible. Mas mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Wow. Eso es autoridad. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero que entendamos como yo pude entender que si Dios ha hablado si Dios mismo te ha dado una promesa en la Escritura, te ha hablado palabra conforme a la Escritura, no hay quien detenga el cumplimiento de esa palabra. No hay. Así yo trate de esconderme y de huir de esa palabra, se va a llevar a cabo. La Biblia habla que el llamado de Dios es irrevocable. O sea, no puedo hacer trato con él de que no llama a otro. A ti es que Dios quiere. Y no hay quien cambie a Dios de opinión. No hay quien cambie la mente de Dios en ello. Moisés trató yo no sé cómo hablar delante de Faraón. Mentiroso, estuviste 40 años delante de él. No le digas a Dios que nunca tuviste que hablar con él. 40 años estuvo delante de Faraón. Y ahora que Dios lo está llamando, él simplemente quería evadir la situación porque su pasado. Aquí estoy todavía, Moisés. Todavía me acuerdo de lo que hiciste. Moisés, me acuerdo del egipcio que mataste. Y cuando vuelvas, vas a pagar lo que hiciste. Y todo ese pensamiento lo llevó a no concentrarse. Dios le estaba diciendo, yo mismo estaré contigo. Por eso fue que le dijo, tira la vara en el suelo. Y tuvo que mostrar delante de él su poder. Se convierte en serpiente. Le enseña su poder y le da una pequeña lección de obediencia. Tómala por la cola. Moisés tuvo que tomarla por la cola. ¿Y qué sucedió? Se volvió vara. Mete tu mano en tu pecho. Sácala. Lepra. Vuelve a meterla. Sácala. Sana otra vez. Y todavía Moisés no le dice a Dios, vamos para adelante. Ay, pero es que yo no sé hablar. Yo no sé hablar delante de Faraón. No era que no sabía hablar. Era que no se atrevía a volver a hablar. ¿Por qué? Porque la última vez que habló cometió un error.
cometió un asesinato, mató a un hombre. La última vez que habló Moisés en Egipto, hey, ¿por qué maltratas a mi pueblo? Pum, pum, pum. Y mató al hombre. Y la próxima vez que viene a hablar simplemente, hey, pero ustedes son hermanos, ¿por qué se están abusando? Entonces le hablaron a él. ¿Qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? ¿Quién le dijo a este? ¿Quién sabe? Aquel era uno o aquel era el que el egipcio estaba maltratando. La autoridad de Dios, hermanos, la autoridad de Dios es inigualable. Es incomparable. No. Pablo lo describió de esta manera, de que nada de lo que ha sido creado nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles. Nada, dijo, nada de lo que ha sido creado, sin excepción. Los ángeles fueron creados, los espíritus fueron creados, la vida, la muerte fue creada. Nada, dijo él, nada de lo que ha sido creado nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Te hemos puesto en pies. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Orando, hermanos. Tuve el pensamiento de que Dios está poniendo una semilla en nosotros. De que Dios está depositando algo nuevo en nuestros corazones. Es una semilla que solo en Él y por Él va a crecer. Su autoridad es tan expandida que aún la naturaleza misma hace el propósito para la que fue creada. Miles y miles y miles. Bueno, no sabemos qué tanto tiempo tiene la tierra en sí. La Biblia simplemente nos da 6,000 años del hombre, de la historia del hombre. Pero desde el primer día que Dios puso orden al mar, orden a las plantas, orden a los árboles para que den fruto, órdenes a las aves de los cielos, órdenes a los animales terrestres, órdenes a todo lo que vive en el mar y en los ríos, a que viva, todo va cumpliendo según esa autoridad. Lo único que no está cumpliendo ese propósito y la autoridad somos nosotros. La mejor de la creación. Lo mejor que Dios creó en este universo. Usted y yo. Y la Biblia simplemente nos exhorta que nos examinemos a nosotros mismos. Que examinemos nuestro interior, que examinemos nuestro corazón, que seamos transparentes delante de Dios. Y yo, hermanos, confiadamente sí creo de que Dios está poniendo algo en nosotros.
que si ponemos todo nuestro sentir en lo que Dios está queriendo hacer, van a surgir cambios en nosotros. Y no tanto en nosotros, pero la atmósfera va a cambiar. Y alguien más va a ser afectado por ello. Aleluya. Pero como dice la Biblia, ha sido puesta delante de nosotros una mesa. Se nos ha dado a escoger. Se nos ha dado esa libertad y esa autoridad para usted y yo escoger. Yo escojo por la vida. Aleluya. Oh, gracias, Señor. ¿Por qué no levantamos nuestras manos al cielo?